Ahí estamos grabando. Ya me acerco entonces a esta parte de la cocina. Bueno, y vamos a dar inicio a este cursito, a esta capacitación de origen navideña. Como les había hecho referencia, vamos a arrancar haciendo un deshuesado de pollo para que ustedes puedan hacer un pollo arrollado o pollo relleno, ¿no? La idea es que, bueno, que vean cómo se le saca la estructura ósea al pollito y después ustedes elijan cómo lo van a preparar. Primeramente, como medida de seguridad, siempre que vamos a trabajar con una tablita de este origen, siempre traten de utilizar una tabla de plástico, por una cuestión de la contaminación que nos puede producir una tabla de madera. Cuando uno está utilizando mucho el cuchillo, la tabla de madera genera residuos, y bueno, y de esa manera vamos a ir contaminando la comida que vayamos a utilizar, ¿no? Entonces, como primer medida, les recomiendo que vayan a utilizar una tablita de estas de plástico duro, para poder hacer la manipulación de este pollito, ¿no? Lo otro que necesitamos como material de soporte es este trapito húmedo, que puede ser una rejilla o puede utilizar alguna servilleta o papel de cocina. Lo que hacen es humedecerlo para que genere como un efecto de sopapa. Entonces, de esta manera la tabla no se nos va a mover. Eso va a permitir que nosotros cuando trabajemos no se nos esté girando la tabla para un lado o para el otro, ¿no? Entonces nos va a dar seguridad. Otra medida importante, el cuchillo que vayan a utilizar, que esté bien afilado. Un cuchillo desafilado en estos casos siempre genera accidentes, ¿no? Yo en este caso voy a utilizar un cuchillo fileteador, pero pueden utilizar el cuchillo que tengan ustedes en casa, el que les sea cómodo, ¿no? Fíjense que hay cuchillos más pequeños que pueden llegar a utilizarlos. El que a ustedes se les haga más cómodo. Yo por lo general recomiendo que tenga una puntita, ¿no? Que no sea por ahí muy ancho acá adelante, porque vamos a necesitar en lugares entrar que sea bien finito el corte, ¿no? Entonces eso nos genera la punta. Por eso este cuchillo deshuesador tiene esa particularidad, esa característica, ¿no? De que tiene una puntita bien ahí filosa, ¿no? Y bien pequeña. Entonces, eso como medidas de seguridad, como para que ustedes puedan también tener bien en claro todo esto, ¿no? De que a la hora que vayan a hacer una manipulación, eh, vayan a tener en cuenta estas cosas, porque si no todo nos genera un accidente, un corte, y la idea es que trabajemos de la manera más correcta posible, ¿no? Bueno, acá tengo a mi amigo, Pollito, que lo que voy a pasar a hacer primeramente es hacer una limpieza. Siempre acá hay una parte de exceso de grasita que viene del pollo, que se la vamos a retirar, ¿no? Arrancamos haciendo esos cortes, los cortes de la limpieza. Lo otro que vamos a mirar es que el pollo no tenga ningún tipo de pluma. Vieron que tienen acá como diferentes tipos de pelito. Este tipo de pelito los podemos quitar o con la mano o con alguna pincita, y si no, con alguna servilleta seca, vamos a ir agarrándolo y los vamos a ir retirando, ¿no? De esa manera vamos haciendo limpieza. ¿Por qué? Porque esto después, en la cocción que se hace en este caso del arrollado, no se pierde, ¿no? Entonces van a quedar esos pelitos ahí como medios encendidos. Lo otro que tienen que tener muy en claro acá, a la hora de hacer un deshuesado de pollo, es que la piel no la vamos a retirar porque nos va a ayudar a mantener la estructura de la carne. Una vez que nosotros ya generemos todo el arrollado, si quieren lo pueden retirar la piel, pero primeramente no la vamos a hacer, ¿no? Arrancamos entonces. Fíjense que lo primero que vamos a hacer es buscar un huesito que se encuentra en esta parte superior del pollo, que es la clavícula, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros a veces no arrancamos por este lado de la clavícula haciendo el deshuesado, y después cuando llegamos al momento de la pechuga nos encontramos con ese huesito, que muchas veces se quiebra, se rompe o demás, y es muy difícil de encontrar después. Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas, lo primero que vamos a hacer es encontrarlo para poderlo retirar, ¿no? Fíjense que si ustedes tocan, lo van a sentir ahí, al huesito. Entonces, una vez que lo tocan con el cuchillo, hacen un cortecito, siempre se apoyan sobre la clavícula, digamos, y de esa manera vamos a ir generando cortes, como que el hueso sea nuestro límite. De esa manera generamos el corte. Fíjense que yo ahora voy a tratar de acercar ahí un poquito la cámara para que vean que ya lo descubrí ahí el huesito. Fíjense que ahí está. Vamos a generar un corte y después le vamos a hacer una pequeña limpieza, ¿no? Donde quede el huesito prácticamente limpio. Ahí ya se pueden ayudar con los dedos. Vamos a ver que acá atrás es donde está
prendido, y con ayuda del cuchillo lo vamos a desprender. Traten de manipularlo con mucho cuidado porque es un hueso bien chiquito y es muy frágil, ¿no? Una vez que lo desprendemos de ahí, vamos al del otro lado. Este es el famoso huesito que le llaman el huesito de la suerte, ¿no? Cuando estamos comiendo el pollo entero, vieron que lo cocinamos, encontramos este huesito que lo partimos y el que se queda con la mayor parte del hueso es el que va a tener buena suerte, dicen, ¿no? La costumbre que tenemos acá, mucho de hacer. Bueno, hice lo mismo del otro lado, descubrí el huesito, le hago una buena limpieza, lo desprendo de acá atrás, y una vez que está bien limpito, voy a hacer unos cortecitos hacia abajo para que me ayude a desprenderlo de la carcasa de la parte de la pechuga, ¿no? Fíjense que nosotros le llamamos por ahí mal a la pechuga, porque pechuga se llama toda esta parte del pollo, la parte entera, ¿no? Nosotros le llamamos pechuga solamente a esta parte. Esta parte sola se llama suprema. La parte de la carcasa entera se llama pechuga, ¿no? Por ahí vamos a la pollería y pedimos, decimos, deme una pechuga y nos dan una suprema sola, ¿no? Entonces, a veces ese nombrecito nos expresamos mal, pero bueno, ya es costumbre en general. Fíjense, ahí sacamos el huesito limpito de la clavícula. Ahora que lo ven, capaz que lo reconocen mejor. Cuando uno intenta hacerlo de la suerte, lo parte ahí al medio y queda una parte para cada uno. Una vez que quitamos la parte de la clavícula, vamos a quitarle las alitas. En este caso, las alitas tampoco las vamos a utilizar. Fíjense que yo arranco de abajo, levanto el ala del pollo y arranco haciendo unos cortecitos. Voy descubriendo el hueso. Fíjense que una vez que encuentro ahí la unión del hueso, como se ve ahí, moviéndolo nada más, es como si generara que se dislocara ese hueso, y ahí después lo único que voy a ir haciendo es separarlo. Siempre tratando de dejar la mayor cantidad de carne en esta parte, ¿no? Y esta parte ya arranca la suprema, entonces la mayor cantidad de carne siempre tiene que quedar adherida ahí. Retiramos uno, retiramos el otro. Con esto después podemos hacer unos bocaditos, que ahí les voy a mostrar cómo vamos a hacer, que se llaman alerones. Fíjense que nosotros acá en este caso no es que lo vamos a quitar y lo vamos a desaprovechar, sino que vamos a hacer otra receta. Y una vez que quitamos la parte de las alas, vamos a arrancar por la parte de atrás. Damos vuelta al pollo. Acá les conviene también dislocar un poquito la pata muslo, ¿no? Lo que hacemos es estirarlo un poquitito, van a sentir que este huesito de acá como que se hace como un cric. Y de esa manera van a trabajar también más cómodos. Lo que vamos a hacer acá, nosotros a simple vista contra la luz vemos que pasa la columna vertebral del pollo, ¿no? Entonces vamos a hacer un corte bien pronunciado nomás, sin miedo, por cada uno de los dos lados de la columna. De esa manera, siempre con la piel, dejando la piel, nos vamos a ir ayudando, ¿no? Fíjense que yo arranco acá donde hice el dislocado de la cadera, ¿no? Corro un cachito más ahí, así lo pueden ver bien. Acá donde hice el dislocado de la cadera, arranco ahí. ¿Por qué arranco ahí? Porque esa parte tiene como un pocito. Ese pocito, esa carnecita que tiene el pollo ahí en esa parte, es como muy sabrosa. Entonces, yo voy a lograr que esa carne quede adherida a la parte de la piel, ¿no? Si uno arranca por ahí más arriba, a veces se engancha y esto lo termina cortando a la mitad y queda adherido acá a esta parte del hueso. Entonces, cada vez que vayan a hacer ahí un deshuesado, siempre tienen que tratar de conservar la mayor cantidad de carne posible, ¿no? Es un poco la idea de todo esto. Es el que yo siempre apoyo mi cuchillo sobre el hueso. Una vez que descubro un hueso, lo apoyo ahí y el hueso es como mi límite, ¿no? Es lo que me ayuda. Yo hago fuerza para ese lado y de esa manera la carne va quedando adherida ahí a la piel, digamos.
Acá corto con mucha tranquilidad, porque acá nos encontramos con el huesito ese que les decía, y no queremos que este trocito de carne tan sabroso quede en los huesos, ¿no? Una vez que encontramos, seguimos hacia arriba un poquitito más. Fíjense que acá nos vamos a encontrar con un huesito que es el que genera también una articulación en el alita del pollo, que es este que está acá. Fíjense que yo acá lo desprendo. Ahí queda limpito el huesito, si se nota. Y ahí lo vamos a dejar ahí como para continuar después. Continúo con esta parte de la pata. Fíjense que yo acá ya encontré el huesito del muslo, sería, ¿no? Lo que voy a ir haciendo es un cortecito, como les decía, apoyando el cuchillo sobre el muslo. Y de a poquito lo voy a ir descubriendo este hueso, ¿no? Así como va apareciendo. Si se les hace más cómodo, lo que pueden hacer una vez que ya descubren por total el hueso, es desprenderlo de acá, ¿no? Fíjense que yo ahí da un cortecito y ya se desprende automáticamente. Queda mucho más fácil de trabajar, ¿no? Entonces, de esta manera, yo lo giro un cachitito para que se... Empiezo a limpiarlo. Si ustedes quisieran hacer ¿cómo es? Un pollo relleno, lo que conviene acá es tratar de que la carne quede lo más armado posible, hacer los menos cortes posible para afuera en este momento, ¿no? Entonces, yo acá lo que voy a hacer es mostrar cómo lo vamos limpiando. Con un cuchillito nos vamos a ir como raspando. Siempre que lo raspamos lo hacemos con mucho cuidado, no de manera muy fuerte, porque si no, vamos a generar que genere desperdicio ese hueso que queda adherido a la carne, ¿no? Siempre raspen de esta manera y no así con el cuchillo de esta manera, ¿no? Así de costado no, sino que perpendicular al hueso para que no genere astillitas, ¿no? Que esas astillas después quedan en la carne. Fíjense que acá ya estoy llegando a la parte del hueso como diríamos, que sería como la rodilla del pollo, ¿no? En esta parte nos vamos a encontrar con que tiene como un cartílago, en esta parte, ¿no? Como, tal cual como nuestra rodilla, de esa manera, de esa misma forma tiene el pollo, ¿no? Tiene ese cartílago que nosotros, bueno, lo que buscamos es que quede justamente en el hueso, entonces, mucho cuidado. Y lo más probable es que acá hagamos un cortecito que quede como un agujerito, ¿no? Es casi inevitable que ese cortecito no genere el huequito, ¿no? Porque está muy adherido la parte esa de ese cartílago a la piel, entonces no podemos dejarlo como entero. Fíjense que acá si quisieran también para trabajar más cómodo, tranquilamente giran un poquito el hueso y lo van a desprender. Yo siempre les recomiendo que hagan esto para una cuestión de trabajar mucho más cómodo. Si no, el hueso después nos empieza a generar complicaciones. Ahí ya sacamos un huesito y acá nos queda solamente el hueso de la pata. Fíjense que el cartílago quedó acá adherido a esta parte de la otra parte del hueso. Y yo acá lo que estoy tratando de hacer es sacar este hueso hacia arriba para no romper esta parte de estructura. Entonces, si yo lo quiero hacer el pollo relleno, ¿no? Lo que voy a hacer después es rellenarlo por esta parte y no se me va a desarmar. En el caso de hoy yo voy a hacer un arrollado, pero les quiero mostrar cómo tendríamos que hacerlo si quisieran hacer un pollo relleno, ¿no? Fíjense que yo voy levantando el hueso y voy con el cuchillo raspando hacia abajo. Acá en esta parte también hay un huesito pequeñito que le tienen que tener cuidado, que es este de acá adelante. Fíjense, yo ya lo descubrí ahí. Ese también es recontra frágil
y se rompe muy fácilmente. Una vez que ya generé, que llegué hasta abajo, ¿no? Que ya veo que no hay más, que encuentro con la otra parte del hueso, empiezo a generar un cortecito así. Fíjense. De esa manera sale la otra parte del hueso y fíjense que si yo después lo quiero rellenar a esto, para que mantenga su forma, yo esto lo hago así y tiene su forma de pata. ¿Vieron? Fíjense acá. Entonces yo esto lo puedo rellenar con cualquier cosa, con verdura, con jamón, con lo que ustedes quieran. Y después lo que hacemos es directamente cocerlo así y nos queda un pollo relleno, ¿no? No es el caso de hoy, como les decía, pero es otra alternativa. Si van a deshuesar pollitos, también es una alternativa de comida navideña, que puedan hacerlo así de esa manera, ¿no? Obviamente que para hacerlo relleno, después tenemos que continuar con esta parte que estoy haciendo yo ahora, que es la parte de la pechuga, ¿no? Yo arranco de acá, porque acá después me voy a encontrar con la carcasa del pollo, ¿no? Y acá tenemos la parte de las costillitas, que esas van a ser nuestras guías. Fíjense que yo estoy trabajando con este pollo que está, ¿cómo decir? Semi-congelado, no está congelado por completo, y lo ideal es que esté fresco en realidad, ¿no? Si está congelado muchas veces nos va a pasar que vamos a enganchar parte de que, ¿cómo es? Que no es carne y nos va a generar confusión con huesos o con cartílagos, ¿no? Entonces, siempre recomiendo que tengan el pollo bien descongelado para poder hacer este trabajito. Bueno, ahí nos encontramos con la parte casi de la unión de la pechuga, ¿no? Fíjense, ahí yo ya empezaría por el otro lado de la pechuga, así que la dejamos ahí, digamos, ¿no? Yo lo dejo ahí y continúo con la otra parte. No sigo para este lado porque si no sería muy difícil de hacer la parte de la pata, ¿no? Entonces, continúo del otro lado. Acá hago lo mismo, ¿no? Arranco, descubro acá esta parte, lo que hago es descubrir la parte del huesito del ala, un cachitito, y arranco con la partecita de la carnecita de ahí. La carne de la cadera que habíamos charlado hoy. Continúo hacia abajo, mantengo la piel. Y una vez que encuentro de vuelta el huesito, empiezo a limpiar. Esto quizás a ustedes les lleve un poquitito más de tiempo si no lo han hecho antes. Tengan paciencia, háganlo tranquilos, conozcan bien la estructura del pollo. Así después se les empieza a hacer más fácil. Yo ahora, bueno, lo trato de hacer lo más rápido para que no estemos mucho tiempo, para que no demore tanto, digamos. Y obviamente que con la práctica también se les va haciendo mucho más fácil después deshuesar y hacer estas preparaciones, ¿no? Voy limpiando siempre, dejando la menor cantidad de carne en el hueso. Si quisieran trabajarlo con las manos, fíjense que también es recontra fácil para manipularlo. Es una carne que es bien dócil, ¿no? Entonces la podemos trabajar tranquilamente con la mano. Fíjense que en este caso, contrario a la otra pata, yo ya arranqué descubriendo el hueso hacia abajo, porque como voy a hacer arrollado, no voy a hacer relleno, directamente hice una incisión ahí en la patita, digamos, porque también es otra alternativa de que si lo van a hacer arrollado, es mucho más fácil. Total, esto después nosotros vamos a ver que lo vamos a ir emparejando. Hago el cortecito por abajo primeramente y después voy con el cuchillito raspando
para dejar la mayor cantidad de carne en la piel. Ahí estamos. Bien, me queda solamente la parte acá de la carcasa, que lo que tendría que hacer acá en este caso es lo mismo que hice de este lado de la pechuga, ¿no? Corto acá hacia atrás para despegar esa parte de la pata muslo. Ya queda todo ahí adherido. Y acá voy hasta donde están esas costillitas del pollo. Para que tengan por ahí el lenguaje técnico, cuando nosotros hacemos el pollo relleno, ¿vieron? Cuando lo atan con hilo, no se llama atar con hilo, sino que se llama bridar. Cuando cosemos, por decir de manera criolla, cuando utilizamos hilo y aguja, se llama bridar a la inglesa. Y cuando atamos sin hilo y aguja, se llama bridar a la francesa. Son las dos técnicas para bridar, ¿no? Para atar o coser, como ustedes le quieran llamar más cómodamente, ¿no? El lenguaje técnico correcto es ese. Bueno, me encontré con la parte de abajo ya de la otra pechuga y solito la levanté y de esa manera la desprendí. Fíjense que acá tienen que tener cuidado porque tenemos una parte de un cartílago que es recontra blando, que es este que se encuentra acá. ¿Vieron? Ese es recontra blando y bueno, muchas veces pasa que se va trocito de carne con ese cartílago, ¿no? Fíjense, ahí ya tenemos todo el pollito deshuesado. Fíjense que acá todavía tiene un poquito de hielo, por eso les decía que traten de que sea fresco, no que esté congelado. Y acá lo que vamos a empezar a hacer para hacer nuestro arrollado es darle forma a todo esto, ¿no? Medio que ahí está, no se puede entender mucho cómo lo vamos a armar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es hacer unos cortes para que quede la carne distribuida parejamente, ¿no? Siempre la mayor cantidad de carne la vamos a encontrar en las partes de la pechuga. Entonces nosotros de ahí es donde vamos a empezar a sacar carne. Fíjense que hay dos trocitos de carne que son pequeñitos que se llama falsa pechuga. Que esos yo los voy a cortar y los voy a traer hacia acá atrás, a la parte donde no hay carne. ¿Vieron? De esa manera yo genero que acá en esta parte haya ya trocitos de carne. Y después lo que voy a hacer con la parte de arriba, hacer un corte así, diagonal, lo voy a llevar a un costado. La otra parte lo mismo, y fíjense que de a poquito esto va tomando forma como de un rectángulo, ¿no? Acá como tengo un poquito más de carne, puedo cortar y trozar hacia el centro para que nos quede todo parejo. Más o menos generamos ese tipo de rectángulo, ¿no? Una vez que generamos eso, con la ayuda de alguna bolsita, de algún papel film, con la que a ustedes les quede cómodo, o tengan en sus casas, lo que vamos a hacer es terminar de emparejar toda esa parte del arrollado, ¿no? Acá se pueden ayudar con unos martillitos que vienen especiales para ablandar carne. Si no tienen, pueden utilizar algún otro utensilio, como lo voy a hacer yo ahora. Para eso justamente se pone la parte de la bolsita, ¿no? Para que lo que nosotros tengamos no genere ningún residuo en nuestra carne. Así que de esta manera lo que voy a ir haciendo es golpeando para generar que la carne nos quede pareja entre todos, ¿no? Un mismo grosor. Acá nos tiene que quedar el mismo ancho en toda nuestra parte del pollito.
Si quisieran hacer medio, pueden hacerlo también, medio arrollado, medio pollo, capaz que dicen un arrollado es mucho para mi casa, bueno, pueden hacer la mitad del pollo. Fíjense que ahora yo les voy a mostrar cómo esto, una vez que queda parejo. Vieron que ahí se extiende mucho más todavía, ¿no? Podemos cortarlo acá a la mitad y de esa manera vamos a tener medio pollo, y si no, si quisieran, lo pueden hacer de manera entera. Bien, ahí en este momento ahora lo que vamos a hacer es darle nuestro condimento al pollito. Yo acá le voy a poner provenzal, un poquito de orégano, pero ustedes, como les digo, le pueden poner el sabor de lo que ustedes quieran, ¿no? Este arrolladito de pollo, yo lo voy a hacer con estas especias. Le voy a poner algún morroncito. En este caso voy a utilizar zanahoria, que cuando vayan a ponerle relleno, digamos, a su pollo, lo que tienen que tener en cuenta es que tiene que ser algo bien pequeño, en caso de la verdura, el corte que sea bien chiquitito o rallado, o tiene que tener ya una cocción, porque cuando lo mandamos a cocinar esto al horno nos llega a agarrar buena temperatura en el centro, entonces no podríamos cocinar, digamos, una verdura en la parte del centro. Si yo pusiera, por ejemplo, esta zanahoria así entera, si está cruda, va a quedar cruda, no va a llegar a cocinarse. Entonces, por eso que se adopta de utilizarla o rallada, o si no, yo la puedo dar un salteado o un hervido previo para que esté blanda, y de esa manera queda bien cocida o bien cocinada en la parte del centro, ¿no? Yo en este caso voy a poner la zanahoria rallada, me es más fácil. Y lo que quiero ir haciendo, para que lo vayan viendo también acá, es pelar morrón. Este método, no sé si lo han hecho antes, pero está muy bueno porque nos genera además un gustito ahumado en nuestra preparación, ¿no? En este morroncito. Lo que hacen es prender un poquito la hornalla, y si no tienen una pinza como esta de cocina, o parecida a esta, lo que pueden hacer es pincharlo previamente con un tenedor. Lo pinchan, es solamente para que nosotros podamos irlo girando, y de esa manera coloco el morrón sobre la hornalla encendida. No sé si lo ven ahí, sí se ve, perfecto. De esa manera yo voy a generar de que se vaya cocinando un poquito este morrón, nos genera también este saborcito ahumado, y también me va a ayudar para que yo pueda pelarlo después a este morrón, ¿no? Así que bueno, acá lo ideal es que ustedes vayan jugando con los colores también, que vayan a utilizar de relleno. Por eso que yo elijo hoy zanahoria, morrón, después le voy a poner un poquitito de jamoncito y queso, que el queso también nos va a ayudar a, ¿cómo es?, a unificar todos estos ingredientes. Y además tengo acá ya unos huevitos previamente hervidos, unos huevos duros. Eso también le va a dar forma, y aparte es algo bien característico en nuestro arrollado, ¿no? Después vamos a hacer uno de matambre, que lo vamos a hacer totalmente distinto, matambre arrollado, para que vean también otras opciones de relleno, ¿no? Pero acá, como siempre digo, la idea es que ustedes lo hagan con el gusto que a ustedes les guste, digamos, ¿no? El sabor que a ustedes les guste. Paso a rallar zanahoria. Fíjense que lo que voy a hacer es agregar un poquitito de zanahoria por este lado. Tengan en cuenta que no llevamos mucha cantidad de relleno, porque esto cuando se vaya arrollando, si no, se nos va a salir todo, ¿no? Entonces, yo pelé 2 zanahorias, pero con una me va a bastar, pero la otra la voy a utilizar para el otro arrollado.
Fíjense que yo todavía no le agregué nada de sal. ¿Por qué no le agrego sal todavía? Porque yo tengo que tener en cuenta qué es lo que voy a utilizar para el relleno, ¿no? En este caso yo dije que le iba a agregar un poquito de jamón, que el jamón ya tiene su parte de sal. Le voy a agregar queso, también tiene su parte de sal. Entonces, para que no nos quede muy salado, le vamos a agregar muy mínimo de sal. Si utilizaran un jamón crudo, por ejemplo, sería mucho menos todavía la cantidad de sal, al igual que si utilizaran alguna panceta o ese tipo de agregados, ¿no? De fiambres que tienen su característica bien salada. Eso siempre, siempre hay que tenerlo en cuenta. Así que bueno, después las aromáticas también nos ayudan muchísimo para reducir esto de la sal. Entonces también tengan en cuenta si le ponen algún romero, algún tomillo, algo de alguna otra aromática, salvia, ¿no? Que nos ayuda mucho a reemplazar la sal. Entonces, también si le agregamos esa aromática, no vamos a necesitar de tanto agregado de otra aromática. Yo acá voy a cortar un poquitito de perejil también para ir agregándole más color y sabor. Fíjense que no le puse mucha cantidad. En este caso el perejil sí lo voy a poner fresco, porque bueno, es más mínimo de verdura. No va a necesitar tanta cocción. Y fíjense cómo va el morroncito. El morrón ya está casi negro de todos los lados. Así que yo lo que voy a hacer es, buscando una bolsita, una vez que está listo, fíjense cómo está, todo quemadito. Lo que voy a hacer es meterlo dentro de esta bolsa, así como salió, y lo voy a dejar ahí un ratito. Con la misma humedad del calor que provocó este morrón, van a ver que después lo voy a poder pelar de manera muy simple, muy fácil. Mientras tanto, voy a ir pelando ya huevitos. Que los huevos lo que voy a hacer es ponerlo entero, de esta manera, para que después cuando yo lo corte, al arrollado, nos quede como la rodajita así de huevo, ¿no? Como característico así en estos arrollados. Así que voy poniendo uno al lado del otro. Y con unos 5 huevitos cubriría el pollo entero. Fíjense. Ahí estaría perfecto. Bueno, voy a ir acomodando acá un poquitito, así ya agrego el morrón. Fíjense que todavía me queda, si quisiera agregarle queso o ese tipo de cosas, lo puedo hacer. Pero en este caso voy a utilizar un queso rallado para esta preparación, porque si le agrego trocitos de queso cremoso va a ser mucha cantidad de relleno y se me va a escapar, como les decía hace un ratito. Así que agarro un quesito rallado que tengo acá, le agrego ahí un poquitito. Esto también me va a ayudar a darle como condimento, además de color. Y acá este morroncito ya debería de estar. Fíjense que yo lo voy a ir moviendo con la misma bolsa y se va a ir pelando, fíjense. Fíjense cómo va quedando toda la cascarita ahí agarrada. Con la misma bolsa para no quemarnos, y si no lo pueden hacer abajo del agua, ¿no? Abajo del agua en la canilla. Y al mismo tiempo le vamos a ir cortando la cocción. Pero fíjense que yo ahí lo moví y miren la bolsita, quedó casi toda la piel. Ahí les muestro cómo fue quedando pelado. Acá está el morroncito, que fíjense que le falta un poquitito, que ahora lo voy a hacer ahí abajo del agua. Abajo del agua también genero que se corte la cocción del morrón, que no se siga cocinando. Y también me sirve para no quemarme, ¿no? Está re buena esta cocción porque uno lo puede, ¿cómo es?
puede incorporar ese saborcito, como les decía, ahumado, y queda muy, muy sabroso también, ¿no? De esta manera también podemos conservarlo al morrón. Lo cocinamos así un poquitito y después lo podemos congelar, ya cortadito si quisieran. Entonces después cuando lo van a utilizar en cualquier otra receta, directamente, así como está, lo sacan del freezer y lo tiran a la comida que ustedes estén preparando. Y es una alternativa también de conservar morrón, ¿no? Vieron que hay momentos que el morrón, los precios se disparan muchísimo y nos sale muy costoso, entonces de esta manera, en época de morrón, que lo conseguimos más barato, podemos hacer un buen stock de morroncitos, ¿no? Fíjense, ya está ahí limpito. Ahora lo que voy a hacer es cortar unas tiritas para darle más colorcito a este arrollado. Las voy a ir colocando de esta manera, a lo largo del arrolladito. Fíjense que repito un poquito después, más arriba. Y nunca hacemos relleno esta parte ni el principio. Esa parte las dejamos para arrollarlos, ¿no? Así que bueno, ahora viene la parte ahí de que vamos a arrollar. Voy a limpiar acá, acomodar un cachitito. Y ya después lo vamos a bridar enseguida y arrancamos con el otro arrollado. Ahí tengo una alumna más que se conectó, Lucía, bienvenida. No te preocupes por la parte que no alcanzaste a ver, que está todo grabado, así que lo vas a poder ver en tu casa. Después, bueno, arrancamos de esta manera, siempre de los muslos atamos, porque es la parte que tiene como más desarmada la carne, ¿no? Entonces siempre arranquen de ahí del muslito, rellenándolo, así les queda bien armadito este arrollado. La otra alternativa que tienen para ayudarse es poner un papel film por debajo, ¿no? Entonces de esa manera con el papel film se van a ir ayudando a hacer este arrollado y se lo pueden dejar después para hacer la cocción, ¿no? Así que yo arranco acá, uniendo todo esto. Lo primero que tienen que hacer es como enrollarlo bien, ¿no? Toda esta carne irla metiendo así de a poquito y que tenga una buena presión. Si nosotros nos generamos una buena presión, este arrollado seguramente se vaya a desarmar, ¿no? Entonces, siempre vayan ahí trabajándolo de esta manera. Fíjense, ahí se escapó un huevín. Y vamos generando presión. Esta parte por ahí es media complicada hacerla así sin el papel film. Si con el papel film van a ver que se les hace mucho más fácil. Pero bueno, una vez que agarran la costumbre, digamos la rapidez, la práctica, van a ver que se les va a hacer fácil. No tengan miedo al principio que les quede así como no muy armado el arrollado, porque después en la cocción esto se va a armar bien, ¿no? Lo importante es acá que tenga buena presión, ¿sí? ¿No? Acá en esto, fíjense, para que después en la cocción esto no se desarme, ¿no? Bueno, ahí estaría. Fíjense que ahora yo voy a arrancar a bridarlo. Fíjense que en este caso, en este borde, donde yo tenía la pata, fíjense, quedó como más firme, al haber hecho ese deshuesado de haber sacado el hueso, que nombramos al principio, y en el otro lado, que hice el otro deshuesado, quedó como un poco más desarmado, ¿no? No se hagan problema por eso, porque todo tiene solución. En este caso yo, como esa parte es la que está mayormente desarmada, voy a arrancar por ese lado haciendo mi bridado, ¿no? Busco un hilito apto para cocinar. Y lo que voy a hacer es hacer un nudo ahí en el principio, digamos, de este arrollado. Acátenlo bien para que no se nos escape nada de relleno. Solamente en una partecita en la puntita lo van a atar para que quede bien enganchadito
ahí. Y después lo que vamos a hacer es, fíjense, yo estiro el hilo, me queda la otra parte del hilo que todavía no la corto, no la vamos a cortar, porque no sabemos cuánto hilo vamos a utilizar. Y lo que hago es girarlo de esta manera, fíjense, ¿no? Paso esta parte del hilo para el otro lado, así, después lo paso por debajo, ¿no? ¿Se quedó claro? Paso para este lado, me tiene que quedar algo así, fíjense, y lo paso por debajo. Una vez que lo pasé por debajo, ya empiezo a estirar este hilo, y van a ver que se genera como una especie de nudito, que es eso lo que nos va a hacer mantener la forma en nuestro arrollado. Acá lo ideal es que no dejen mucho espacio de separación entre nudo y nudo que van haciendo. Acá lo presionamos bien, bien, fíjense, y hacemos de vuelta lo mismo, ¿no? Cruzamos y pasamos por debajo. Fíjense que el espacio que yo estoy dejando no es mucho, deben ser unos 2 dedos en mi caso. Porque si no se nos desarmaría mucho, si dejamos mucho espacio. Lo estiramos, siempre bien atadito, no se hagan problema porque esto después va a agarrar la forma característica sola, digamos, del arrollado. Así que acá lo ideal es que quede siempre bien atadito, ¿no? Que quede bien firme. Esto después lo vamos a cocinar al horno o lo podemos cocinar hervido. Eso va a depender de qué sabor quieren que ustedes les quede este arrollado. Si lo hacemos al horno nos va a quedar más resequito. Y si lo hacemos en, ¿cómo es? Hervido nos va a quedar mucho más húmedo, ¿no? Lo vamos firmando bien nomás. El tiempo de cocción que va a llevar este arrollado, si lo hacemos entero, es aproximadamente de 1 hora y media, tanto en el horno como si lo hacemos hervido. Fíjense que existen unos utensilios especiales para hervir arrollados que son como unas fuentes alargaditas, que se llaman legumbreras, que justamente busca que el arrollado quede estirado en sí, porque si no, si nosotros lo ponemos doblado es como que agarra esa formita, ¿no? Esa formita de dobladito, entonces de esa manera no va a quedar estirado. No pasa nada, nada más que es algo estéticamente distinto. Bueno, fíjense que ya estoy llegando ahí al final. Ya me queda ahí casi nada, casi ni una vueltita les diría. Así que ahí yo ya corto mi hilo. Y acá si quisieran, pueden dejar un tramo más largo para pasarlo por abajo y coserlo nuevamente, para darle más firmeza. Fíjense, se pueden pasar hilo e hilo, pero si no, así estaría bien, ¿no? Atamos el hilito a otro extremo de hilo. Quede bien firme nada más. Y ahí ya nos quedó el arrolladito armadito. Como les decía, no se hagan problemas por la forma, porque esto después en la cocción agarra la forma que debería de tener el arrollado ya cocinado, ¿no? Así que ahí no se hagan ningún inconveniente. Yo ya lo paso acá a la bandeja y ya lo voy a ir a mandar a cocinar. Acá, como les decía, va a llevar 1 hora y media al horno.
Y si en caso quisieran hacerlo con el papel film, como lo nombré en un principio, también tranquilamente lo pueden hacer, nos va a dar una cocción diferente, distinta, va a quedar también como si fuese hervido. Y en ese caso que vayan a cocinarlo con el papel film, tienen que tener en cuenta de que le vamos a tener que incorporar agua a la fuente para que ese papel film no se nos derrita en el horno. Caso contrario, se va a derretir, se va a adherir el plástico al horno y nos va a quedar algo tóxico que no lo vamos a poder consumir. Enciendo el horno, que me había olvidado. Siempre pasa que uno se prepara para estas cosas y bueno, algo siempre nos olvidamos, ¿no? Para ya cocinarlo, y ahí vamos a mostrar enseguida cómo armar este arrollado. Mientras vamos a hablar ahí un poquitito también del vitel toné. El vitel toné, bueno, es una cocción de una carne particular, que es el peseto, ¿no? Que tiene una cocción en agua hirviendo, en un caldo en general, ¿no? Que ese caldo lleva variedades de aromáticas para perfumarlo, para darle sabor, y lo que se busca es que esa carne, como es un corte de carne que, bueno, que es muy fibroso, que tiene como mucha parte de tejido conectivo, se llama, es muy duro, ¿no? Entonces necesitamos darle una cocción bien prolongada para que se ablande. Una vez que generamos ese ablandado de la carne, que por lo general es 1 hora 40 hirviendo, eso va a depender mucho también el tamaño de ese peseto, ¿no? Un peseto estándar de 1 kilito y monedas demora eso, si no, bueno, les puede demorar un poco más. Y una vez que se genera servido, se acompaña con una salsa que se prepara con crema de leche, atún, un poco de sal, aceite de oliva y alcaparras. Que las alcaparras, no sé si las conocen, pero son como unas aceitunitas, justamente de la familia de las aceitunas, ¿no? Y tienen ese sabor también muy parecido a la aceituna, nada más que no es tan fuerte el concentrado el sabor a esa oliva que se obtiene, ¿no? Son de la familia, entonces tienen ese sabor medio característico, pero no son tan fuertes como una aceituna, ¿no? Y lo que se hace es procesar todo, como que se mezcla, ¿no? Digo, procesar, lo ponemos en una licuadora, ponemos una latita de atún por 300 gramos de crema de leche, unos 15 gramos de sal, y a eso le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva y algunas alcaparras. Digo algunas alcaparras, puede ser una cucharada. Cuando digo cucharada, hablo de la cucharada sopera de alcaparras, y vamos a reservar unas para después para decorar. Eso lo licuamos todo. Fíjense de no darle un licuado muy prolongado, porque la crema de leche si no se les va a cortar. Una vez que licuamos todo, van a ver que se monta esa crema de leche y obtenemos la famosa salsita de vitel toné que nos acompaña esta carne, ¿no? Se dejan algunas alcaparras para tirarle por encima así frescas, para decorar más que nada. Y de esa manera tenemos el famoso vitel toné también, ¿no? Otra de las recetas que íbamos a charlar hoy es el pernil. El pernil se está utilizando mucho, el cocinar también pernil en las fiestas. Que bueno, que muchas veces pasa que uno piensa que el pernil lo tiene que hacer la pierna entera, ¿no? Que la manera original, característica de hacer el pernil es esa en sí. Se cocina una pierna entera o de vaca o de cerdo y lleva una cocción muy prolongada en el horno, a un horno bien bajo, ¿no? Ponemos un horno mínimo durante unas 6 horas. Esta pierna primeramente la tenemos que condimentar y adobar, que como son piezas muy grandes, lo que se adopta a hacer es hacer una salmuera, ¿no?
en donde uno condimenta con ajo, con perejil, con lo que ustedes quieran, ¿no? Más sal gruesa y agua. Y una vez que disolvemos todo eso en una salmuera, lo que vamos a hacer es con una jeringa ir inyectando. Como es muy grande, el trozo de carne se inyecta para que pueda llegar la sal bien hacia adentro, ¿no? Si no, caso contrario, quedaría la sal solamente por la parte de afuera. En caso de que no tengan una jeringa como para preparar esto de la inyección, lo que hacen es con un cuchillito así puntiagudo, bien puntiagudo, lo que vamos a hacer son diferentes incisiones durante la carne y de esa manera vamos a generar justamente también unos huecos en los cuales vamos a poder ir incorporando esta salmuera. Este pernil, bueno, tiene la característica de hacerse, como les decía, las piezas grandes, pero hoy en día si uno lo quiere hacer puede utilizar cualquier otra parte de carne, ¿no? Que por lo general se utilizan justamente trozos de carne que provengan de la pierna de la vaca o del cerdo, ¿no? Entonces utilizaremos una nalga, una bola de lomo, una cuadrada, podrían llegar a utilizar también, que bueno, que nos va a generar también algo parecido. En estos casos son piezas más pequeñas de carne, entonces va a ser menos el tiempo de cocción que va a llevar, pero el método va a ser el mismo, ¿no? Vamos a utilizar un horno a fuego mínimo. En este caso vamos a hacer unas 3 horas y media, ¿no? Casi la mitad. Y siempre vamos a tener en cuenta de que tenemos que envolverlo en un papel aluminio. El papel aluminio, en los dos casos, ¿no? Genera que la cocción sea como en el vacío, por decirlo de una manera, se concentren todos los jugos de estas carnes y también va a impedir que se nos vaya quemando por fuera, ¿no? Cuando uno abre ese papel aluminio van a ver que la carne está como intacta, sin ningún dorado agregado, ¿no? Así que siempre el papel aluminio presente en las dos, si es poquita o es mucho, para poder generar eso, ¿no? Y bueno, y es una carne que se acompaña con diferentes tipos de salsa, ¿no? Salsas agridulces, salsas comunes, criollas, diferentes tipos de mayonesa, ¿no? Que también vamos a ver después más adelante algún preparado de algunas emulsiones de mayonesa casera, de diferentes tipos de vinagreta. Cuando vemos la parte de ensaladas, vamos a ver esa parte también. Así que quédense tranquilos que ahí también vamos a charlar un poquito de todo eso. El pernil, bueno, además se acompaña con pancitos, lo cual hace que reduzcamos la cantidad de carne por comensal, ¿no? Uno dice, ¿cómo lo puedo calcular al pernil? Bueno, se calcula unos 150 o 180 gramos por comensal de carne, en caso de que se coma con pan y salsas. Si uno va a adoptar el pernil para consumirlo de manera de plato principal, que no lo va a acompañar, digamos, con un pan ni con alguna salsa, sino que al plato ya tenemos que aumentar un poco más el contenido de carne, que vamos a estar pisando los 250 gramos, ¿no? Lo cual lo hace mucho menos rendidor. Por eso se utiliza por ahí mucho el tema del acompañado de la salsa y del pan, porque nos hace que esta carne, además de que queda muy sabrosa, es una carne que es recontra rendidora, ¿no? Así que eso en cuanto a lo que es la cocción del pernil, otra alternativa también para la Navidad, ¿no? Tengo mi matambrito, fíjense que es bien chiquitito. En este caso yo lo tengo en crudo, pero el corte del matambre, fíjense que es una carne también que tiene como mucho desarrollo justamente de esa elasticidad, ¿no? De ese tejido conectivo. Es la parte casi como de la panza, podríamos decir, del vacuno. Entonces, no llega tanto lo que es una parte de desarrollo de grasa, ¿no? Es casi más piel y muy mínimo de carne. Por eso, que hace que esta carne sea por ahí tan chiclosa, por decirlo de una manera, ¿no? Tan latiguda. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso para que la carne nos quede blanda. Tenemos que tener diferentes opciones. Primero, podemos llegar a hacerle un hervido previo a esta carne,
para que nos quede más tierna, ¿no? Entonces en la segunda cocción ya se termina de tiernizar. Si no, podemos generar una maceración, se llama, que maceración se genera sumergiendo la carne en un líquido, que puede ser leche, puede ser algún vino, puede ser alguna otra bebida de un caldo, ¿no? Cualquier tipo de líquido y mínimo son 3 horas, ¿no? Durante 3 horas vamos a generar que ese proceso de maceración, digamos, en este caso la carne, se vaya hidratando con ese líquido. De 3 a cuanto más horas mejor, más hidratada va a quedar. Y de esa manera, bueno, no le generamos cocción, pero sí generamos que quede hidratada y nos quede tierna esta carne, ¿no? Entonces, ahí tienen diferentes alternativas para que esta carne nos quede tierna. ¿Qué pasa? Yo en este caso tengo el batán bien crudo porque les quiero mostrar primeramente cómo hacerlo, pero yo lo voy a cocinar en una olla a presión, lo cual va a hacer que la olla a presión lo deje tierno igual, ¿no? Porque la olla a presión genera una temperatura muy, muy elevada y las cocciones son mucho más cortas, entonces genera igual que quede blando, sea cual pieza de carne sea, ¿no? Pero bueno, cuando vayan a hacerlo ustedes, tengan esos recaudos o hacen una maceración, que en esa maceración de líquido le pueden agregar también lo que ustedes quieran, diente de ajo, hojas de laurel, una ramita de romero, lo que ustedes quieran como para darle sabor también, o si fuese un caldo de verdura, caldo de carne, de lo que ustedes quieran, y ya generan un poco de sabor en esta carne, ¿no? Como para que tampoco quede tan desabrida, por decirlo de una manera. Acá lo que voy a hacer es ir agregando unas fetitas, en este caso de jamoncito. Le voy a agregar también, como ya tengo acá una zanahoria peladita, zanahoria. Recuerden que ponemos la zanahoria rallada en este caso porque queremos que quede blandita, pero si ustedes quieren que tenga otra estructura este arrollado, este matambre arrolladito, tranquilamente le pueden agregar la zanahoria cortada, por ejemplo, en juliana, que son bastoncitos, pero con una previa cocción, que tiene que ser o un salteadito o un hervido, para que nos queden bien tiernas, ¿no? Yo acá tenía el morroncito ya cortadito, de la cocción previa. Es solamente para dar un poquito de color distinto. Si quisieran hacerlo bien navideño, le pueden poner ahora, ya tenemos época de cereza, ir conservando alguna cereza, alguna frutilla, y hacerlo agridulce. En el condimentado, en vez de utilizar sal, pueden utilizar también algún almíbar liviano, ¿no? Ir generando diferentes tipos de sabores. Pueden agregar una parte crocante también, ¿no? Que puede ser las nueces, almendra, lo hacen también bien navideño. Yo en este caso, fíjense que lo que voy a hacer es incorporarle un mix de semillas que también nos van a dar una parte crocantita en este arrollado y además la incorporación de otro tipo de nutriente, ¿no? Así que ahí ustedes manéjense con la creatividad de lo que ustedes gusten. La idea de esto en realidad es mostrar cómo hacer esta preparación nada más, ¿no? Fíjense que yo en este caso lo hice así a lo largo, pero si ustedes quisieran que les quede más ancho, lo pueden hacer de este lado también y enrollarlo de esta manera, ¿no? A mí particularmente me gusta que quede así como más anchito y un poquito más finito, ¿no? Con la grasita para afuera siempre, porque la grasita después la vamos a poder dorar, si quisiéramos, y le damos color. Y acá como en el pollo, le vamos haciendo una buena presión para que esta carne quede bien armadita, ¿no? Fíjense que acá yo no le agregué huevo, pero si ustedes les quisieran agregar huevo, también le da más altura, queda más gruesito. Y ahí me olvidé agregarle un poquito de salsa de tomate que también le va a dar sabor y color.
acá se lo voy a agregar en este caso. La salsita de tomate. Y lo que tenía acá también para agregarle, que ya me estaba por olvidar, porque yo estaba arrollándolo y me estaba por olvidar, que es el toque navideño, por decirlo de una manera, son unas ciruelas. Ciruelas deshidratadas. Yo lo voy a ir agregando acá. Nos va a dar un sabor ahí más dulzón también, ¿no? Vieron que estamos muy acostumbrados a comer comidas muy calóricas también, en esta época de Navidad, de Año Nuevo, en estas festividades, y tiene que ver también mucho con una tradición de que, bueno, no es una fiesta que la inventamos nosotros, claramente, sino que es una tradición que nosotros estamos siguiendo, ¿no? Eso, bueno, genera que comamos este contenido de carnes, de tipos de, ¿cómo es? De chocolates y todas esas comidas muy calóricas, que bueno, que en realidad para la época del año que estamos nosotros como que no es tan común, ¿no? Pero bueno, como es una fiesta que nosotros no la inventamos, viene ya de tradición, continuamos con ella, ¿no? Bueno, fíjense que acá ya está armadito el arrollado y lo que voy a proceder ahora a hacer es lo mismo que hice recién con el pollito, es el bridado, ¿no? Arranco atando por una punta, en este caso voy a arrancar para este lado para que ustedes puedan ver bien también cómo lo voy atando. Combinaciones que pueden utilizar, bueno, millones, ¿no? Yo en este caso sé unas ciruelas, pero pueden utilizar, como les decía, cereza, pasas, lo que ustedes imaginen que puede gustar, lo pueden incorporar. Siempre traten de que el relleno no se escape. Y que eso, lugar entre cada uno de los bridados que vamos haciendo, quede también parejito, ¿no? Bueno, fíjense que en un ratito armamos dos recetas, que estas recetas recontra rinden, se recontra usan. Ya vamos aliviando trabajo también para la Navidad. Esto lo pueden hacer cualquier día de su vida. No necesariamente tenemos que esperar a ese día de Navidad para prepararlo, porque tiene la particularidad de que nosotros lo podemos también conservar, ¿no? Yo en este caso tengo dos opciones, por ejemplo este matambrito, lo puedo congelar y frizar, o lo puedo congelar ya cocinado, ¿no? Cocinado, después lo voy a tener que descongelar en un medio líquido, un caldo caliente, para que quede bien hidratado, ¿no? En cambio, en crudo, yo lo voy a bajar previamente a la heladera para posteriormente, una vez que está descongelado, poderlo cocinar, ¿no? En este caso, yo lo que recomiendo es que lo congelemos en crudo, porque al cocinarlo nosotros vamos a generar diferentes tipos de jugos y demás en este matambrito, que después cuando lo descongelemos, todo ese jugo se va a transformar primeramente en hielo y cuando lo descongelamos se pierde todo ese jugo, ¿no? Entonces, todos esos sabores que quizás nosotros quisimos incorporar y demás, no va a servir de mucho, ya que en ese descongelado se va a perder. En cambio, en el estar en crudo todavía no se generan ningún tipo de jugos y agregados, entonces va a quedar bien, ¿no? Todo ese trabajo previo que nosotros quisimos hacer va a quedar mejor.
¿Qué pasa? A veces nos pasa que, bueno, nosotros ya lo cocinamos y, bueno, y en la fiesta siempre también pasa que sobra comida, entonces uno dice, bueno, ¿y lo puedo congelar? Y sí, en esos casos sí, nos recontra sirve poderlo congelar ya cocinado, porque si no, es carne que la perdemos. Si la guardamos en la heladera, esta carne cocinada nos va a durar no más de 3 días por una cuestión de los rellenos que tienen, ¿no? Ya el tercer día empieza a actuar un proceso de fermentación y demás que genera que nos quede todo, se empieza a generar diferentes tipos de ácidos y demás, que bueno, que van a generar bacterias en nuestra carne y de esa manera no va a quedar apto para consumirlo. Entonces siempre tengan en cuenta todo ese tipo de cositas, ¿no? En cambio, si lo frizamos, detenemos todo este proceso de fermentaciones y de bacterias reproduciéndose y nos va a durar más tiempo. Unos 3 meses cocinado nos puede llegar a durar. Fíjense que acá yo en el pollo no lo hice, pero les decía que si ustedes quisieran, acá este hilito lo pueden ir pasando de esta manera, lo pasan y le dan otra vueltita y así pasan al siguiente nudito para darle todavía más firmeza a esto. Pero eso, bueno, va a depender de ustedes. Si lo hicieron bien atadito al hilo, no va a ser necesario hacer todo este proceso. Ahí ya lo tengo atadito, fíjense. Ya está listo el arrolladito. Este, como es una carne mucho más tierna y yo ya le generé una doble cocción, ¿no? En este caso, nosotros vamos a hacer una cocción de una hora en líquido previamente antes de arrollarlo y después arrollado lo vamos a cocinar una horita más. Eso va a generar que nuestro matambrito quede bien, bien tierno. Yo en este caso les dije que lo iba a cocinar en olla a presión, por eso no lo... ¿Cómo es? No lo voy a mostrar ahora, lo voy a frizar en realidad. Pero bueno, la cocción que le voy a dar posteriormente, como no le hice ese macerado ni hervido previamente, es olla a presión netamente para que me pueda quedar blando. Caso contrario, me va a quedar una carne que va a quedar muy, muy dura. Fíjense, así con una bolsita, siempre que vayan a congelar cosas, utilicen este tipo de bolsas, no las bolsas de residuo negra o verde o esas que vienen de colores, porque tienen un polietileno que genera contaminación y se adhiere a la comida. Así que siempre acostúmbrense a que sea una bolsa o así transparente o papel film o si tuviesen un tupper también, ¿no? Le pueden poner una etiquetita si quisieran y de esa manera nos queda rotulado con la fecha de elaboración de ese matambre, porque muchas veces nos pasa que metemos y metemos cosas en el freezer y después no sabemos qué es lo que guardamos, entonces siempre los rótulos nos sirven para todo eso, ¿no? Además de llevar un control y decir cuánto tiempo lleva ya en el freezer, ¿no? Como les decía, hay tiempos que se tienen que cumplir para que la carne no se ponga fea, que por lo general todas las heladeras lo traen, el dibujito ese del freezer, que viene dibujado, por lo general son imanes que traen cuánto tiempo dura la carne, cuánto dura el pescado, cuánto nos dura un pollo, y etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, yo ya acá estoy terminando, ya charlamos ahí del peseto, ya charlamos ahí del vitel toné también, así que ahora ya me voy a acercar a la compu por si hay alguna duda, alguna consulta que me quieran hacer, lo podemos ir charlando, preguntas, algo que haya quedado duda en cuanto a lo que es las recetas de hoy. Y si no hay ninguna duda, nos vamos a estar viendo el viernes que viene a la misma hora. Si quieren activar sus micrófonos para charlar un ratito, lo pueden hacer. Si se animan, si no, no hay problema. Yo ya me vengo acá
Ya me vine de vuelta acá a la compu. Así que bueno, estoy abierto ahí si tienen alguna consulta, duda, alguna otra receta que quieran decir cómo se prepara tal cosa o me quedé duda con algo. Aprovechemos este momento de debate. Recuerden que esta clase ha sido grabada, así que después, posteriormente, se las envío por mail para también, cuando tengan que practicarlo, las quieran practicar en sus casas, también puedan tener ese apoyo, ¿no? Bien, la olla para cocinar arrollados es una olla, en realidad es como una fuente, ¿no? Que es bien profunda y es bien alargada, que se llama legumbrera, ¿no? Tiene característica de ser así, bien larguita, entonces entra el arrollado metido y tiene una profundidad bastante prolongada, ¿no? Después vieron que también existe otro utensilio que nos ayuda también a agarrar esa formita, que quizá lo hayan visto, del arrollado, que es cuando lo terminamos de cocinar, vienen dos tablitas que tienen como dos palitos, ¿no? Y uno lo que hace es poner el arrollado, lo presiona con la otra tablita, por lo general vienen perdón, como unas roscas, que lo que hace uno es ir enroscando, entonces le genera presión a ese arrollado y de esa manera también queda como bien compacto. Esa es otra alternativa que tenemos después de cocinado, el arrollado, para que nos quede bien armado. De todas maneras, yo siempre digo que un buen bridado queda de manera correcta el arrollado. No sé si hay alguna otra consulta, duda. Si alguien quiere activar el micrófono, no hay ningún problema, lo puede hacer también. Fíjense que hoy demoramos 1 horita y media en ver estas 4 recetas en general, en realidad, porque ahí charlamos de cómo cocinar el pernil, si en algún momento van a hacerlo y lo quieren preparar. Obviamente que después de toda esta capacitación, mi número de teléfono ya lo tienen, así que tranquilamente me pueden escribir si tienen duda con algo, yo no tengo ningún problema en irles respondiendo y en ir ayudándolos a que, bueno, la cocina sea mucho más fácil para hacerse en su casa, ¿no? Bueno, entonces, si no hay dudas, yo les agradezco mucho por estar ahí presentes, eh, por confiar en esta capacitación. eh, Así que, bueno, nos estaremos viendo el viernes que viene, 20 horas. Vamos a estar cocinando pan dulce, algunos budines y alguna otra recetita seguramente de panificado. Así que muchas gracias, buen fin de para todos, a cuidarse. Nos estamos viendo el viernes. En la semana, perdón, les estoy mandando el videito de